Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a quienes nos acompañan hoy en este primer evento del semestre 2022. Mi nombre es Natalia Ramírez y soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora del Semillero de Investigación, Trabajo y Derecho. Para el Semillero de Investigación es un placer realmente contar hoy con la presencia de Adriana López para presentar su texto, Andrea López, Andrea, para presentar su texto, Evaluación de Políticas Pensionales para reducir la brecha de género en la etapa de retiro en Colombia. En el marco de una investigación de la que después podemos hablar un poco, conocimos el trabajo de Andrea y nos pareció un trabajo muy interesante, exhaustivo, muy bien hecho y queríamos un poco darle la oportunidad a Andrea de que lo presentara y entrar en una discusión con ella que ojalá no se agote en el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, por aceptar nuestra invitación. También me acompaña Laura Porras Santillana, que es profesora también de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Quisiera agradecerles a María Camila Salazar y a María Paula Lapeira que nos ayudaron con la logística de todo este evento. Paso a presentarles a Andrea. Andrea López es economista, magíster en economía y en políticas públicas de la Universidad de los Andes. Trabajó como investigadora económica en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF. Actualmente trabaja como profesora de cátedra de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y en la subdirección de pensiones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Andrea está interesada en temas relacionados con el mercado laboral y la seguridad social, como es en parte evidente por su investigación de la que nos va a hablar hoy. Les cuento un poco cómo va a ser el formato. Andrea va a tener 20 minutos para presentarnos su investigación. Luego vamos a tener unos alrededor de 40 minutos en los que Laura y yo le vamos a formular unas preguntas a Andrea y en los últimos 30 minutos del evento vamos a abrir el espacio para que el público pueda hacer las preguntas que le interesen y tener un intercambio más fluido con Andrea. Dicho eso, Andrea, de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Natalia, por la invitación. Para mí, de verdad, es muy emocionante poder compartir los resultados de mi tesis y de un tema que me apasiona tanto. Gracias a la profesora Laura, a Ana María y a todas las personas que hicieron posible este evento. Y también gracias a todas las personas que hoy nos están acompañando. Como dijo Natalia, para mí pues el tema de seguridad social es algo muy importante y sobre todo la motivación que me llevó a investigar este tema es todas las mujeres cercanas y algunas no tan cercanas que yo veía que no tenían acceso a un ingreso durante la vejez. Y esto lo fui confirmando con los datos. Entonces, voy a compartirles la presentación. Por favor, me confirman si la pueden ver. ¿No? Sí, listo. Entonces, como mencionó Natalia, la tesis se llamó Evaluación de Políticas Pensionales para reducir la brecha de género en la etapa de retiro en Colombia. La realicé con la asesoría de los profesores Óscar Becerra de la Facultad de Economía y el profesor Andrés Ham de la Escuela de Gobierno. Esta tesis se realizó en el año 2018. Esta es la agenda de la presentación. Primero voy a hacer una introducción, seguida de cómo fue la metodología que usé, para después dar paso a los resultados, las recomendaciones de política que surgieron a partir de los resultados y por último las conclusiones. Entonces la introducción. Como les decía, para mí ver a mujeres como, por ejemplo, una vendedora de dulces en la calle, me preguntaba y me inquietaba mucho cómo iba a ser esa persona si un día no podía trabajar. Y realmente creo que esto me llevó a buscar en los datos y a confirmar si realmente estas personas tenían acceso a un ingreso y se asume que el ingreso que pueden tener durante la vejez es una pensión. Y realmente lo que dicen las cifras no es muy alentador. Este es el primer dato que quiero mostrarles y es la desigualdad de género en la cobertura del sistema pensional colombiano. Porque mientras un 20.5% de las mujeres colombianas recibe una pensión a partir de los 57 años, esta cifra para los hombres es del 30.7%. Entonces se evidencia una diferencia en el acceso a la cobertura del sistema pensional colombiano
Y además debe tenerse en cuenta que la expectativa de vida de las mujeres es más alta que la de los hombres, en promedio 6,15 años. Sumado a esto, hay otro dato que es importante saber y es cuál es la expectativa de vida a la edad de retiro en Colombia. ¿Por qué? Porque esta cifra lo que nos dice es cuánto tiempo va a tener que financiarse una pensión. Lo que vemos aquí es que una mujer que cumple 57 años vive aproximadamente 30 años más, mientras que un hombre que cumple 62 años vive un poco más de 21 años. ¿Esto qué significa? Que una mujer en promedio vive 8,4 años más a su edad de retiro en comparación a un hombre. Más adelante vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto en la financiación de una pensión o de una mesada pensional. Mm, Este dato que nos muestra el envejecimiento de la población. Este es el índice de envejecimiento en Colombia con datos del DANE del 2018, del censo, y nos dice que mientras en 1993 en Colombia por cada 100 personas menores de 15 años había 20 personas mayores de 60 años, para el 2018 esta cifra casi que se triplicó a 59, lo que significa que es una carga mayor para el sistema pensional y los jóvenes no son tantos para financiar la pensión de quienes están envejeciendo. Cuando vemos estas cifras por género, lo que vemos es que en esta gráfica lo que nos muestra son los datos de los censos de 1985 hasta el 2018. Y vemos que la población mayor de 60 años en Colombia ha venido aumentando. Mientras en 1985 era algo más del 6%, para el 2018 subió al 13,3%. Cuando vemos esto por género, vemos que en el 1985 la carga era más balanceada, porque era el 3% correspondía a hombres y el 3,1% a mujeres. Cuando lo vemos para el 2018, vemos que el 7,3% de la población total de Colombia corresponde a mujeres mayores de 60 años y esta cifra para los hombres es del 6%. Entonces, cada vez tenemos más mujeres mayores de 60 años en Colombia. Entonces, a partir de lo anterior, ¿qué preguntas se busca responder con este estudio? Es saber qué efectos tendrían políticas pensionales enfocadas en las mujeres sobre la probabilidad de pensionarse y la distribución de ingresos por género en la etapa de retiro en Colombia y cuánto le costarían estas políticas al sistema pensional. Y el propósito es proponer, evaluar y cuantificar el costo de políticas públicas enfocadas en reducir la brecha de género en la probabilidad de pensionarse y en la distribución de ingresos en la etapa de retiro en Colombia. ¿Cuál es la contribución de este estudio al problema de la falta de cobertura e inequidad pensional en Colombia? Es que en Colombia no existen estudios que cuantifiquen los efectos de escenarios enfocados en las mujeres dentro del sistema pensional colombiano. Existen estudios acerca de desigualdades por nivel educativo, pero no existen por género. Y además, hasta el momento no hay propuestas de reforma pensional formales dirigidas a compensar las inequidades entre hombres y mujeres durante la vida laboral. Con este estudio lo que se busca demostrar es la necesidad de incluir y cuantificar esta perspectiva diferenciada para aumentar la cobertura y reducir las desigualdades en la etapa de retiro. ¿Qué metodología se usó para responder la pregunta? Fue un modelo de microsimulación. ¿Por qué? Porque es el método estándar usado en la literatura para cuantificar el efecto de posibles reformas de distintas políticas públicas. ¿Qué datos se usaron? La gran encuesta integrada de hogares del DANE en el segundo trimestre del 2018. Se usó este trimestre porque está alejado de los meses de diciembre que pueden generar estacionalidad y porque eran los datos más recientes al momento de realizar la tesis. Entonces, a partir del estado laboral inicial y las reglas de jubilación de cada régimen, se simulan 100 posibles trayectorias futuras laborales para cada individuo entre los 25 y los 57 o 62 años bajo 6 escenarios del sistema pensional. Y aquí voy a entrar en el detalle de cómo fue que se desarrolló la metodología. Quiero hacer un énfasis muy importante y es que hay algo que tiene que explicar las diferencias de género en el sistema pensional después de la edad de retiro. Y todo surge antes de llegar. ¿Por qué? Porque lo que ha encontrado la literatura es que hay brechas de género en el mercado laboral colombiano, en particular en temas de participación y de salario. Y las diferencias acumuladas durante la vida laboral en temas de participación en la fuerza laboral, bien sea porque las mujeres se dedican más horas a tareas no remuneradas como de cuidado de niños o tareas de hogar, generan que no puedan participar o que tengan que salirse del mercado laboral y no puedan cotizar ese tiempo a pensiones. Entonces, son tres factores: la participación laboral, la contribución al sistema pensional y la diferencia de ingresos. Pues todo esto es lo que pasa antes de llegar a la etapa de retiro. Y creo que este es un tema que debe abordarse de forma simultánea con el tema de las reformas que se propongan al sistema pensional. Creo que deben ir siempre de la mano.
Y aquí confirmo los datos de cuáles son las diferencias en las horas semanales que dedican mujeres a tareas de cuidado y del hogar. Entonces, esta tabla lo que nos muestra es qué tantas horas más dedica una mujer a tareas del hogar, de cuidado de adultos mayores y cuidado de niños a la semana. Lo que vemos es que las mujeres en general dedican más horas a las tareas del hogar. Aquí lo tenemos diferenciado por área rural y área urbana. Y lo que vemos es que en tareas del hogar una mujer a la semana en promedio dedica entre 11 y 15 horas más a las tareas del hogar en comparación a un hombre. Seguido del cuidado de adultos mayores, en los que dedica entre 3 y 5 horas más, y el cuidado de niños, en los que tanto en área rural y urbana dedican 10 horas más al cuidado de los niños. Entonces, esto confirma el tema de que la falta de participación laboral se puede asociar a que se están dedicando a tareas de cuidado que no están siendo remuneradas. En esta tabla lo que vemos es cuál es la relación entre género y participación laboral, contribución al sistema pensional colombiano e ingresos mensuales. Aquí tenemos en cuenta efectos de departamento, de mes, de actividad de oficio. Lo que quiere decir es que evaluamos a dos personas, a un hombre y a una mujer, que tengan las mismas características en estos aspectos. Y lo que vemos es que en promedio una mujer en el área urbana tiene 18,58 puntos porcentuales menos de probabilidad de participar en el mercado laboral, y esto se acentúa aún más en el área rural, en el que la probabilidad se reduce en 41 puntos porcentuales. Cuando hablamos de contribución al sistema pensional, vemos que se reduce entre 5 y 8 horas la probabilidad de contribuir al sistema pensional cuando se es mujer. Y al mirar las brechas de ingresos, lo que observamos es que en promedio una mujer del área urbana recibe unos ingresos 13,2% menores a los de un hombre, y en el área rural 20,7% menores. Entonces, esta fue como la primera aproximación que se hizo a los datos antes de correr los modelos de simulación, y lo que hizo fue confirmarnos como todas las sospechas que teníamos. Y a partir de eso lo que quiero mirar es qué requisitos se deben cumplir en Colombia para pensionarse. Y aquí tenemos dos regímenes. El primero es el régimen de prima media, en el que hay una edad diferenciada: hombres 62 años, mujeres 57 años. Se requiere un mínimo de 1.300 semanas cotizadas, que son aproximadamente 25 años, y no se requiere un mínimo de riqueza acumulada. En el régimen privado o de ahorro individual hay dos formas para pensionarse principales: la renta vitalicia, en la que no hay un mínimo de edad, tampoco hay un número de semanas, pero sí se requiere una riqueza acumulada suficiente para financiar el 110% de un salario mínimo a lo largo de la vida, lo que equivale a más o menos tener ahorrados 190 millones de pesos en la cuenta individual. Y por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, lo que vemos es que también hay una edad diferencial, igual que en el régimen de prima media. Se requieren menos semanas, 1.150 semanas, lo que equivale a aproximadamente 22 años, y no se requiere un mínimo de riqueza. Entonces la pregunta es en cómo se está afectando esto o estas reglas a las mujeres a la hora de pensionarse. Y aquí quiero mostrar un ejemplo, un gráfico, que lo que muestra es la pregunta, es si es una menor edad de retiro realmente beneficia a las mujeres. Pues tenemos el caso de Juan y María, ambos en el año 2020, tienen 35 años de edad y cada uno tiene ciertos años de cotización. Asumimos que Juan ha tenido que interrumpir su vida laboral desde los 23 años y ha podido cotizar aproximadamente 11 años. Un año tuvo que salirse del mercado laboral, y Juan se pensionaría en el año 2047, lo que significaría que aproximadamente podría cotizar 38 años al sistema pensional. Y como vimos los datos de la expectativa de vida a la edad de retiro, Juan tendría un poco más de 21 años de vida hasta su fallecimiento. Sin embargo, María, que tiene también 35 años de edad, creemos que ella no llegó a los 35 con los mismos 11 años de cotización de Juan. ¿Por qué? Porque María pudo tener un hijo, se tuvo que salir del mercado laboral por 3 años. Y sumado a esto, María se pensiona 5 años antes, lo que significa que puede alcanzar 30 años de cotización. Y aquí esta línea interrumpida lo que refleja es esto, que María seguramente ni siquiera alcance a cumplir los 30 años, porque tal vez tiene que salir a cuidar por los roles de género, a cuidar personas mayores, personas enfermas. Entonces, lo que vemos además es que, además de pensionarse a los 57 años, 5 años antes, tiene que financiar un periodo de vida más largo en su pensión, aproximadamente de 30 años. ¿Por qué? Porque María en promedio vive 8,4 años más a su edad de retiro en comparación a Juan. Entonces, aquí lo que quiero plantear la pregunta es si realmente una menor edad de retiro es un beneficio como de pronto se ha vendido para las mujeres, o lo que está haciendo es afectando.
Y aquí les quiero mostrar un panorama general de cómo fue todo el proceso de la tesis. Entonces, como les dije, se usó un modelo de microsimulación, que es el método estándar, con datos de encuestas de hogares. Para elegir la base de datos se tomó la GIH del DANE, con las edades entre 25 y 57 o 62 años, las tablas de mortalidad de la Superintendencia Financiera, para tener en cuenta la expectativa de vida y los datos de afiliación al sistema pensional colombiano. De estas bases de datos se seleccionaron variables demográficas de edad, ingreso, educación, que nos servían para caracterizar a la muestra, variables de participación al sistema pensional de participación y contribución al sistema pensional colombiano y el número de afiliados a cada régimen. Los escenarios con que criterios se seleccionaron con base en factores identificados en las estadísticas descriptivas de las bases, temas abordados en debates pensionales y brechas en temas de cuidado y experiencias que han tenido otros países en temas de compensación de las labores no remuneradas de las mujeres. Y para el diseño y simulaciones lo que se tuvo en cuenta fue el estado laboral inicial, si eran ocupados, inactivos, formales o informales, las reglas de jubilación que existen en cada régimen, que ya les presenté, la simulación de trayectorias laborales, se realizaron 100 simulaciones para cada individuo y con base en eso se seleccionaron los mejores escenarios en acceso, tasa de reemplazo, monto y costo fiscal. ¿Cuáles son los 6 escenarios de reforma? Lo primero es mantener la situación actual del sistema tal como está, no hacer ningún cambio. ¿Qué pasaría si todo se mantiene igual? La segunda y la tercera, si bien somos conscientes con mis asesores que eran escenarios bastante idealistas, no podíamos dejar de lado que el tema de participación laboral y brecha de salarios afectaban las condiciones de las mujeres y de todas las personas en su momento de retiro. Entonces tuvimos en cuenta igualar la participación laboral de hombres y mujeres y reducir la brecha salarial en un 50%. En el escenario 4 propusimos aumentar la edad de retiro de las mujeres a 62 años. En el escenario 5 propusimos reducir a 1.150 semanas para las mujeres en el régimen de prima media. Y el escenario 6 lo que hicimos fue combinar el escenario 4 y el escenario 5 y adicionar una compensación con 25 semanas a las mujeres por cada hijo que tuvieran. Entonces, este es un ejemplo de un caso de Juan y María, qué pasaría con ellos después de las simulaciones. Y aquí lo que vemos es el escenario 1. Entonces, tenemos que María, bueno, en promedio, Juan tiene 10 probabilidades más, una probabilidad 10 veces mayor de pensionarse que María. La probabilidad de pensión en el régimen de prima media de Juan es del 20% y de María del 3%. La probabilidad de pensionarse en el régimen privado de Juan es del 31% en comparación al 7% de María. Y como bien hablamos sobre el tema de cuántas semanas puede cotizar cada uno de ellos, Juan alcanza a cotizar casi 1.000 semanas, mientras María solo alcanza a cotizar casi 700 semanas. ¿Y esto qué significa en términos de ahorro? Que Juan puede ahorrar casi 32 millones, mientras que María 22 millones en el régimen de prima media, y en el régimen privado Juan alcanza 65 millones y María 41 millones. Y si tenemos en cuenta que María lo va a tener que financiar por un mayor periodo de tiempo, lo que vamos a ver es que María va a tener una pensión menor que tal vez no le alcance a cubrir sus necesidades. Esto mismo, junto con otras variables, se calculó para todos los individuos de la muestra urbana, que eran casi 80.000, y casi 8.000 de la muestra rural del segundo trimestre del 2018, bajo los 6 escenarios propuestos. Y aquí les voy a mostrar ya los resultados agregados. Entonces tenemos esta tabla que lo que nos muestra es la situación de los hombres bajo el sistema actual como un punto de referencia de comparación y los resultados de los 6 escenarios. En el área rural y en el área urbana, en 4 variables principales, que es la probabilidad promedio de pensionarse, cuál sería la tasa promedio de reemplazo, que se define como el porcentaje de ingresos que va a recibir del salario que tenía antes, el monto promedio de pensión y lo que le costaría al sistema pensional en términos de dinero. Y lo que vemos es que el mantener el sistema actual, como dije, la probabilidad de que una mujer se pensione en el área rural es del 4.2% en comparación al 9.1% del hombre. Y aquí lo que quiero destacar es el escenario 6, que es el que más aumento genera, en el que se alcanza una probabilidad de pensionarse del 7.4%, con lo que se observa un cierre en la brecha en comparación a los hombres. Y también el tema del subsidio promedio es algo muy importante porque la situación actual de las mujeres resulta siendo más costosa para el sistema pensional. En este caso, para cada mujer tendría que subsidiarse con aproximadamente 109 millones de pesos en promedio. Y lo que hace este escenario es que reduce ese costo por mujer a 72 millones en el área rural. Y en el área urbana lo que vemos es que este escenario también promueve el cierre de la brecha,
porque mientras un hombre tiene casi el 27% de probabilidad de pensionarse y una mujer del 15%, el escenario 6 sube la probabilidad de pensionarse a 24%. Y además también reduce el costo fiscal a 97 millones de pesos. Entonces, la diferencia de retiro lo que está haciendo es, además de que no está beneficiando a las mujeres, está siendo más costosa para el sistema pensional, porque requiere que el sistema pensional compense como todo lo que no alcanzó a cotizar en ese tiempo con un subsidio. Entonces, creo que la edad de retiro no está beneficiando ni a las mujeres, ni a los hombres, ni al país, y por eso parte de la propuesta es que debería aumentarse la edad de retiro. En recomendaciones de política a partir de los resultados observados, lo que vemos es que una política combinada que aumente la edad de retiro de las mujeres a 62 años, reduzca el número de semanas requeridas para las mujeres a 1.150 y compense a las mujeres con 25 semanas de contribución por cada hijo, es el escenario que más contribuye a cerrar las brechas de género en el sistema pensional en comparación al escenario base. Como ya les dije, la probabilidad en el área rural pasa del 4.2 al 7.4% y en el área urbana de 15.1 a 24.1%, cuando para los hombres estas cifras son del 9.1% y 26, casi 27% respectivamente. Entonces, ¿qué se propone para cerrar la brecha de género en el sistema pensional? Primero, políticas que fomenten un equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, es decir, políticas enfocadas en reducir la salida de las mujeres del mercado laboral por medio de la flexibilización de horarios y del trabajo desde casa. También igualar la edad de retiro, lo que significa más tiempo para cumplir menos requisitos, un aumento global de la edad de retiro para las generaciones de mujeres más jóvenes, incentivos para postergar la jubilación. Aquí lo que se propone es un aumento de puntos porcentuales en la tasa de reemplazo por cada año que se postergue la jubilación a partir de la edad de retiro estipulada. Además, como vemos que las diferencias son más fuertes en el área rural, proponemos un enfoque rural del programa BEPS y de Colombia Mayor, que significa que en caso de no poder cotizar al sistema pensional, fomentar el ahorro de la juventud con BEPS o en caso de estar como informales y tomar además en cuenta las dinámicas laborales del campo colombiano para complementar el ingreso con programas como Colombia Mayor. Además, se propone apoyar el cumplimiento de semanas requeridas. A esto me refiero cuando se dice más tiempo para cumplir menos requisitos. En menos requisitos lo que quiero decir es reconocer por medio de la reducción de semanas requeridas a las mujeres y bonos de compensación por hijos el tiempo diferencial dedicado a tareas de cuidado y del hogar. Y algo fundamental es que toda política que se aborde en el tema pensional debe ir de la mano con un aumento de la participación laboral de las mujeres, dado que es el segundo escenario que más contribuye a cerrar las brechas, en particular en el área rural, y además es el que tiene menores costos para el sistema pensional. La pregunta es cómo se puede hacer eso, cómo aumentar la participación laboral de las mujeres. Y por último, las conclusiones es que los sistemas pensionales no pueden ser pensados solo a partir de la edad de retiro, la cantidad de semanas y la tasa de cotización. Por el contrario, deben tener una mirada retrospectiva y crítica al mercado laboral y articularse con el mismo. Se hace necesario pensar en una reforma que tenga en cuenta las diferencias existentes dentro de la población colombiana y además, como a futuro, lo ideal es que este ejercicio no sea solo un equilibrio parcial del lado de la oferta laboral, sino que se pueda tener en cuenta los cambios que pueden generar estas políticas en las decisiones de contratación de los empleadores. Para eso se requeriría datos sobre demanda laboral. Y con esto cierro, esta es una referencia. Muchas gracias. Vale, Andrea, mil gracias por tu presentación. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, sobre todo nos estás sin duda permitiendo hacer mejores clases de derecho, lo cual lo agradecemos mucho. Entonces, como vamos a seguir, Natalia ya les explicó la dinámica, tenemos 6 preguntas planteadas. Vamos en todo caso en el chat, María Paula nos va a ayudar a poner la pregunta escrita para que ustedes la puedan seguir más fácilmente. Haremos pregunta por pregunta y Andrea tendrá aproximadamente 5 o 6 minutos para contestar cada una de esas preguntas y eso nos deja con más o menos media hora al final para contestar las preguntas que los asistentes tengan. Entonces yo voy a empezar con la primera, Andrea. Y la primera es, dentro de tus hallazgos, ¿encontraste alguna diferencia por nivel educativo en la probabilidad de pensionarse de las mujeres? Y asimismo, ¿encontraste diferencia por niveles de ingreso? Sí, efectivamente lo que se encuentra es que las diferencias por nivel educativo son importantes tanto en hombres como mujeres a la hora de acceder a una pensión y se acentúa mucho más en el área rural.
En promedio, una mujer con educación superior en el área urbana tiene un 35% de probabilidad de pensionarse en comparación al 5% que tiene cuando cuenta con educación media. Y se encuentra que las mujeres con educación básica tienen menos de un 1% de probabilidad de pensionarse. Sin embargo, esto pues, se observa tanto en hombres como en mujeres. Eh, en materia de ingresos, dados los supuestos que se hicieron para el modelo, se encontró que las diferencias se encuentran integradas en el nivel educativo porque lo que se hizo fue que asumimos que quienes tienen educación básica ganan un salario mínimo mensual, quienes tienen educación media ganan el promedio de quienes reportan ganancias entre 1 y 2 salarios mínimos y quienes cuentan con educación superior ganan el salario promedio de quienes ganan más de 2 salarios mínimos. Entonces, al tener en cuenta este supuesto, pues incluimos el tema de ingresos. Pero sí, sí se observan diferencias importantes, pero es tanto en hombres como en mujeres. Gracias, Andrea. La segunda pregunta es la siguiente. En materia de edades de jubilación, ¿cómo está Colombia frente a otros países de Latinoamérica si tuviste la oportunidad de hacer una cosa un poco, digamos, de perspectiva comparada? Eh, bueno, lo que se encontró es creo que en 20 países de América Latina lo que se encontró es que aproximadamente el 50% de los países ya tenían las edades igualadas. Creo que estaba México, Perú, Ecuador, e incluso Haití tenían ya las edades iguales. Sin embargo, otros países ya como que siguen manteniendo la diferencia de 5 años de edad de retiro, pero algunos de ellos, a diferencia de Colombia, sí han establecido medidas de compensación para reducir las brechas de género provenientes del mercado laboral. Listo, Andrea. Esta es la tercera pregunta. ¿Conoces alguna experiencia internacional sobre políticas compensatorias que beneficien el acceso a la pensión de las mujeres? Bueno, hay políticas en Europa, pero quisiera como comparar más con países más cercanos, que creo que es una referencia más fácil de tener en cuenta como para proponer políticas públicas. Tengo entendido que en Bolivia, por ejemplo, desde el año 2010, se exige a los trabajadores que paguen contribuciones a sus cónyuges, bien sea hombre o mujer, en caso de que estos se hayan dedicado a las labores del hogar. Otra cosa es que, por ejemplo, Ecuador incorporó el trabajo doméstico no remunerado dentro del sistema pensional para las mujeres que se han dedicado al cuidado de los hijos. Son tenidas en cuenta y las tasas de contribución son asumidas en parte por la familia y en parte por el Estado, diferenciando el apoyo por nivel socioeconómico. Otra política es en Chile. En Chile se reconoce un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado, que es el equivalente al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales y en caso de separación o nulidad, esto puede ser una política un poco polémica porque previa sentencia de un juez, uno de los cónyuges puede transferir hasta el 50% de sus ahorros de la cuenta individual de pensión a su cónyuge en caso de que ésta demuestre que abandonó su carrera profesional por dedicarse a las tareas de la casa o del cuidado de niños. Y esto en el 96 o 97% de los casos ha beneficiado a las mujeres. Otra política que se ha hecho es que en países como El Salvador lo que se hizo es eliminar las tablas de mortalidad diferenciadas por sexo para el cálculo de las prestaciones, porque lo que hace esto es que cuando van a calcular la mesada pensional, si la mujer vive más, entonces la mesada pensional es menor. Entonces, cuando se tiene en cuenta como una única tabla de mortalidad, se elimina este factor de discriminación. Esas son como las políticas que tengo presentes. Gracias, Andrea. Esta es la cuarta pregunta. Em, en tu texto, cuando hablas de los datos que usaste para tu investigación, señalas que en Colombia no contamos con datos longitudinales que sigan las decisiones laborales y de afiliación al sistema de seguridad social o al sistema pensional, y esa es una de las limitaciones de los datos que tú usas porque no logras seguir esas historias de vida. La pregunta específica es esta. El ELCO, la nueva ELCA, sería un buen sustituto frente a esa falencia, y por qué no usaste la ELCA para los años para los que está disponible. Listo, Natalia. Perdón, Eh, solamente una cosita, me doy la cucharada. ¿No sería bueno decir que es Elco y Elca para los que no saben? Como si lo quieren aclarar. Ok, el ELCO es una encuesta longitudinal que había hecho la Universidad de los Andes
que ahora entonces la va a empezar a hacer el DANE y le van a cambiar el nombre y se va a llamar ELCA. Pero entonces esa es la diferencia. Andrea, adelante. Y, bueno, la ELCA es como la consentida de la Facultad de Economía, entonces sí la tuve en cuenta al momento de evaluar los datos. Sin embargo, nosotros teníamos un interés como en saber datos más exactos de cotización al sistema pensional colombiano. Lo que vimos en la ELCA es que si bien preguntaban si la persona estaba cotizando al sistema pensional, no tenían dos preguntas que la gran encuesta integrada de hogares sí tenía, y era a qué tipo de fondo está cotizando y cuántos años cotizados lleva. Entonces, por eso, pues para nosotros era muy importante como partir de un estado laboral inicial con los años cotizados que tuviera la persona. Entonces, creo que si en este momento tuviera la oportunidad de volver atrás y tener los datos del ELCO, yo creo que la alianza entre la Facultad de Economía y el DANE va a enriquecer muchísimo y va a tener una oportunidad para poder seguir las trayectorias laborales de los individuos, y además como me imagino que va a tener temas como de participación en programas sociales, que creo que sí van a enriquecer mucho la discusión sobre el tema. Perfecto, gracias. La quinta pregunta. ¿Qué tipo de datos serían necesarios para examinar la brecha por regímenes pensionales? Porque tú lo haces en términos más generales. ¿Y trataste de tener acceso a datos, por ejemplo, de fondos privados y colpensiones? Sí, pues no exactamente como que accedía a las bases de datos de cada uno de ellos, porque dado que ambos son captadores de recursos, los vigila la Superintendencia Financiera. Entonces, si se quisiera mirar como en detalle cuál es la diferencia por género en cada uno de los regímenes, la Superintendencia cuenta con información desagregada por grupos de edad, por tipo de fondo al que se cotiza, bien sea si es conservador, moderado, de mayor riesgo, y por género. Entonces creo que en ese caso sí se puede acceder a información más detallada en la página de la Superintendencia Financiera. Yo la tuve en cuenta más como para mirar la ponderación y la participación en cada uno, pero creo que sí sería además interesante como preguntarse si las condiciones de cada uno de los regímenes están afectando la toma de decisión de las mujeres, y además porque no necesariamente todos los traslados que se hacen benefician a las personas. Entonces creo que sí sería una interesante pregunta para analizar. Gracias, Andrea. Y esta sería la última pregunta y entonces invitamos a los asistentes a que hagan preguntas a través del chat y María Camila va a recogerlas y a plantearlas. La sexta y última pregunta nuestra, Andrea, es esta. Dados tus hallazgos en esta investigación, ¿qué preguntas te quedaron por responder o hacia dónde crees que deberíamos seguir explorando en esta preocupación por cerrar las brechas de género en el sistema pensional? Listo. Yo creo que una de las preguntas que más me quedó es que si bien una de las conclusiones es proponer un aumento en la edad de retiro, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo? ¿Cómo establecer un régimen de transición en el que se pueda igualar la edad de retiro sin afectar a quienes ya están a punto de pensionarse? Yo creo que esa es una pregunta que me surgió porque si bien es una propuesta impopular, es necesaria, pero digamos que sé que puede generar choques y debería como plantearse un esquema de transición. Y otra pregunta que me surgió es, y siempre creo que siempre la tuve, es cómo aumentar la participación laboral de las mujeres. Eso se me hace fundamental. Otra pregunta también es, si bien la propuesta tiene en cuenta a las mujeres que tienen hijos para entregarles bonos de compensación, porque es una forma fácil de cuantificar cuántos hijos tiene, hay que pensar también en las mujeres que no necesariamente tienen hijos, pero se están dedicando a las labores del hogar o que están cuidando a hermanos menores, a parejas adultas, a padres, y eso también está perjudicando su trayectoria laboral y el tipo de empleo al que acceden. Eso se me hace importante. Y otra última cosa es las diferencias por nivel educativo, que fue la primera pregunta que me hiciste, porque como mencioné, el 35% de las mujeres con educación superior puede acceder a una pensión, y esto en la educación básica es solo el 1%. Entonces creo que hay que abordar mucho el tema de cómo hacer que las mujeres que cuentan con menores recursos y con menor nivel educativo puedan pensionar. Tremendamente interesantes todas y ojalá nos alcance el tiempo para explorar algunas de esas en la investigación que viene, pero pues cada una de esas es una investigación Sí, larga. Realmente
Andrea, felicitarte. El texto además, para quienes no lo han leído, los invitamos a que lo hagan. María Camila acaba de compartir el link de la investigación de Andrea. Está muy bien escrito, se lee, digamos, con facilidad y el texto se lee muy bien, se entienden muy bien los argumentos. Y algo que me parece muy interesante y que comentábamos con Ana y con Laura, es un poco una visión mucho más amplia del problema que te hace pensar en las implicaciones de las responsabilidades de cuidado, la participación laboral de las mujeres y cómo promover, digamos, una estrategia mucho más multifacética. Em, Creo que hay preguntas en el chat, entonces no sé si María Camila quieres compartirnoslas. Sí, muy buenas tardes a todos. La primera pregunta la hace Ana María Cardoso y nos dice, ¿cuál es su opinión sobre el proyecto de ley objetado por el gobierno atinente a la reducción de semanas de cotización a 1.150 semanas para las mujeres, pero con un menor monto de pensión? Bueno, digamos que en línea con lo que yo propongo, creo que está muy acorde con la reducción de semanas. Sin embargo, creo que no es el ideal que tenga un menor monto de pensión porque sería arreglar un problema por un lado, pero dañarlo por otro. Entonces, creo que no es una política que beneficie a las mujeres. Si bien tiene un componente que ayuda, no creería que tenga un enfoque de género y necesita como de un tema de compensación en los bonos por hijo. ¿No? La segunda pregunta la hace Johnny Rubiano y te pregunta Andrea, siguiendo la pregunta planteada por Natalia, ¿encontraste algunas figuras o instituciones jurídicas extranjeras que puedan ser aplicables al ordenamiento jurídico colombiano en el tema en cuestión? De ser positiva la respuesta, puntualmente, ¿cuáles serían y en qué consisten? Lo pregunto aunque me llevo la impresión que ya hablaste algo al respecto. Bueno, digamos que en temas jurídicos creo que ese no es un tema como y prefiero como darle la palabra a las expertas, pero lo que encontré son políticas, lo que les decía, por ejemplo, en Chile un juez sí puede dictaminar que si uno de los cónyuges demuestra que se dedicó a las labores de cuidado y por eso abandonó su carrera profesional, el otro cónyuge podría verse en la obligación de transferirle hasta el 50% de sus ahorros de la cuenta individual. Entonces creo que este tipo de reconocimientos sí se hacen. En Colombia pues no hay absolutamente nada sobre el tema, pero sí en países de la región que deberían tomarse como ejemplo. Jonier también pregunta, ¿encuentras en el trabajo una salida, en el teletrabajo, perdón, una salida a la incorporación de las mujeres al músculo laboral? Sí, yo creería que en esta crisis de la pandemia se ha podido tener la oportunidad como de demostrar que sí se puede trabajar desde casa y sí se puede cumplir con las obligaciones y creo que esta es una gran oportunidad para las mujeres que pueden flexibilizar sus tiempos de trabajo y equilibrarlos con la vida familiar. Sin embargo, creo que no basta con el tema de trabajo desde casa, sino también redes de cuidado que les permitan a las mujeres cumplir con sus dos roles de la mejor manera. Entonces creo que hay que trabajar también en invertir en asegurarse de que las mujeres puedan tener jardines infantiles o centros de cuidado de calidad que les permitan estar tranquilas. Jesús Rafael Herrera pregunta, ¿por qué no se propone aumentar la edad de pensión para las mujeres? Si bien es menor la posibilidad de pensionarse a esta edad, ¿cómo ello ayuda a cerrar las brechas de género? ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, establece, ¿por qué se propone aumentar la edad de pensión para las mujeres? Si bien es menor la posibilidad de pensionarse a esta edad, ¿cómo ello ayuda a cerrar las brechas de género? Listo. Entonces, para responder la pregunta, la idea de aumentar la de retiro es ayudar a las mujeres a acercarse, porque generalmente la edad en la que uno puede alcanzar su mayor desarrollo profesional puede ser en esos últimos años. Entonces, al reducir la edad de retiro para las mujeres, lo que se les está quitando es la posibilidad de alcanzar unos mayores ingresos que los hombres sí están alcanzando. Pero la idea no es solo aumentar la de retiro, como ponerlos a competir en las mismas condiciones, porque claramente hombres y mujeres no estamos bajo las mismas condiciones.
Entonces, si bien se aumenta la edad de retiro y puede ser una medida impopular, la idea es compensar a las mujeres con bonos o bonificaciones por cuidado infantil o cuidado de labores del hogar. Como dije, pues una edad menor de retiro no está beneficiando a las mujeres y creo que recientemente salió una columna en la República en la que se abordaba el tema de la edad de retiro. Y se las puedo compartir. La siguiente pregunta la hace Ana Trivil y nos dice, cada vez se están agrandando más las brechas entre hijos y padres. Esto va a hacer que siguientes generaciones tengan una brecha de 40 años. Es decir, cuando la hija tenga 40 años y esté en su pico de productividad, sus padres van a tener 80 años. Si no se invierte en cuidado de adultos mayores, las mujeres van a tener que salirse del mercado laboral antes. ¿Cómo incluir esto en tu modelo? Yo creo que esto va en línea con lo que mencioné de las redes de cuidado. En algunos países también lo que se ha hecho es como promover que dentro de las comunidades haya redes de cuidado para personas discapacitadas, para personas mayores. Entonces, creo que esta debe ser como una inversión simultánea que se debe hacer, porque lo que digo, o sea, no solamente es cuidado de hijos, sino también de personas o familiares cercanos que no están en la capacidad de sostenerse por sí mismos y generalmente los roles de género hacen que las mujeres sean quienes tengan que dedicarse. Entonces creo que también debe invertirse no solo en redes de cuidado de niños, sino también de personas discapacitadas y mayores. Soraya Quiroga nos pregunta, en tu investigación encontraste que el valor de la pensión en el RAIS es mayor para los hombres que para las mujeres, pero para el régimen de prima media el valor de la pensión es mayor para las mujeres que para los hombres. ¿Encontraste algo que explicara esas diferencias? Sí, eso se evidenció sobre todo en el área rural, que vimos que la pensión de las mujeres en el régimen de prima media era mayor que los de los hombres. Lo que creemos y la explicación que le dimos a esa pregunta cuando encontramos eso es que en el área rural son muy poquitas las mujeres que se pueden pensionar y en su mayoría son mujeres con mucha educación, con educación superior, que hacen que el promedio tienda a desviarse y a ser más alto. Esa fue la explicación que encontramos. Pero en general las mujeres tienen menores montos de pensión porque cotizan menos y en sus carreras más interrumpidas. Samara Linares nos pregunta si, teniendo en cuenta las recomendaciones que planteaste, la propuesta sobre reducción de la jornada laboral sin disminución de los ingresos podrían ayudar a la conciliación y el equilibrio de la familia y a que las mujeres no sean expulsadas del mercado laboral. Yo creería que sí ayudaría. La pregunta es si sería viable y si las empresas permitirían que eso suceda. Yo creo que es más la viabilidad del tema, pero claramente una política que permita que las mujeres puedan salir antes de sus trabajos e ir a sus casas a cuidar a las familias sin disminuir los ingresos, creo que sería pues el ideal de todo, pero la viabilidad de la política no lo sé. Bueno, esas eran todas las preguntas que hay hasta este momento. Ah, mira, acabo de llegar una de Daniel Duque. Entonces él nos dice, sobre el escenario de aumentar la edad de pensión a 62 años, que se disminuya el subsidio a la pensión, no querría decir que el dinero recibido en la totalidad de la pensión sería menor para las mujeres, ya que en ese escenario no cambia el salario ni la brecha salarial, y en caso de no ser así, ¿cuánto se estima que recibirían de más las pensionadas en cada escenario? ¿Puedes repetirla, por favor? Un poco Sí. extensa. Sobre el escenario de aumentar la edad de pensión a 62 años, que se disminuya el subsidio a la pensión, ¿no querría decir que el dinero recibido en la totalidad de la pensión sería menor para las mujeres? Ya que en ese escenario no cambia el salario ni la brecha salarial, y en caso de no ser así, ¿cuánto se estima que recibirían de más las pensionadas en cada escenario? Digamos que lo que se busca con el escenario de aumentar la de retiro es también aumentar la densidad de cotización. Entonces, en ese sentido es tratar de que las mujeres no interrumpan su vida laboral y que tengan mayor tiempo para completar más pensión. Entonces, no debería verse afectado el monto de los ingresos, sino más bien lo que el gobierno les entrega debería reducirse, porque ya no tiene que compensar toda esa diferencia a lo largo de la vida. No sé si eso responde a la pregunta. Cami, tienes el micrófono Cami, apagado. tienes el micrófono apagado. Ay, perdón, qué pena. Olga nos pregunta, ¿qué estrategias de ahorro e inversión en
para mejorar su mesada pensional al final de su vida laboral? Bueno, en temas pensionales, en este momento lo que existe es el programa BEPS, para que las mujeres que no puedan ahorrar, bien sea en el sistema formal o por su cuenta propia, como un ingreso mínimo, lo que pueden hacer es que tienen un programa en el que pueden ahorrar de forma flexible, desde 5.000 pesos, y esto, aunque no es una pensión, no es comparable con una pensión, sí les permite tener un ingreso hasta el final de sus días. Creo que es un programa complementario y yo creo que gracias a esa pregunta, otra cosa que surge como a futuro es cómo mejorar la educación financiera de las mujeres, cómo hacer que las mujeres puedan acceder a programas que les permitan conocer estrategias de ahorro y de inversión y que no sea un tema como solo de los hombres, sino que las mujeres puedan conocer bien sea los fondos de inversión colectivo en los que se puede ahorrar desde cantidades pequeñas, porque de pronto como que se tiene el pensamiento de que solo se puede ahorrar cuando se tienen cantidades muy grandes. Entonces creo que educación financiera también sería un tema importante para complementar el estudio. Ana pregunta, veo que el modelo no incluye el tema de informalidad, entonces las propuestas van más encaminadas a solucionar el tema en la formalidad. ¿Qué pasa con los informales? Bueno, digamos que el tema de informalidad es un tema tan amplio y además de tanto peso en el sistema pensional colombiano, pero aquí lo que decía es como las mujeres que no estén en el sistema pensional pueden ahorrar desde jóvenes en el programa BEPS, pero la idea sí sería como que sea una política complementaria y en este caso lo que creo que tiene el gobierno en mente es implementar el piso mínimo de protección social para formalizar a las personas que reciben ingresos menores a un salario mínimo. Entonces se espera que con ese programa se pueda incluir a más personas y se pueda cotizar incluso por menores cantidades de un salario mínimo. Samara Linares pregunta, ¿existen movimientos sociales u organizaciones de mujeres que estén posicionando el tema de la justicia de género en el sistema pensional? ¿Cuáles? Bueno, que yo conozca, no. Al momento no tengo conocimiento de ninguna organización en temas de género. Lo que les digo, recientemente sí vi una columna que abordó el tema y me sorprendió, pero no conozco organizaciones. Andrea, mientras hay como Dime. preguntas adicionales, yo te voy a hacer una, a ver si pasó por ahí, probablemente no, pero en tu texto hablas sobre un estudio de la sostenibilidad del sistema de desarrollo, si no estoy Sí, mal, ¿no? Como hasta el 2100. sí. Eh, Mi pregunta, entonces en Colombia venimos en una reducción de la fecundidad, digamos, bastante marcada y hoy en día, al menos de acuerdo con la última encuesta nacional de demografía y salud, las mujeres en el sector urbano tienen 1.9 hijos en lugar de 2.2, que Ujú. sería como la tasa de reemplazo, ¿no? Y mi pregunta es si consideraste en algún momento en tu modelo el efecto de esa reducción en la fecundidad de las familias con respecto a la sostenibilidad del modelo. No, no se tuvo en cuenta eso porque los cambios que se tuvieron en cuenta fueron en trayectorias laborales y partíamos con los datos iniciales de cuántos hijos tenía cada mujer encuestada en ese momento. Entonces se mantuvo eso constante a lo largo de toda la simulación. Pero tienes razón, yo creo que eso sí es importante porque a futuro el bono demográfico está desapareciendo y la pirámide poblacional se está invirtiendo. Entonces, ya que me preguntas qué se podría tener en cuenta a futuro, creo que eso es un muy buen tema a tener en cuenta. Pero no lo tuvimos en cuenta. Laura Martínez nos pregunta, teniendo en cuenta que la generación actual está optando por no tener hijos y nos estamos convirtiendo en un país con población vieja, ¿cómo podría afectar en esto el régimen pensional? Bueno, esto afecta principalmente al régimen de prima media, además que es el régimen que eh, más pensionados tiene. Esto creo que en el régimen de acción individual pues no generaría como un efecto importante, pero en el régimen de prima media esto sí tiene una implicación porque es una bolsa común en la que todos estamos aportando, todos los jóvenes estamos aportando para financiar la pensión de los mayores. Entonces, creo que esto sí va a tener una incidencia a futuro y más si se mantienen los subsidios como se están manteniendo ahora. Creo que ese es el riesgo del sistema pensional en este momento y hay que buscar la forma de reducir los subsidios a quienes realmente no lo necesitan. Mm.
Andrés Mauricio nos pregunta, ¿qué alternativas se han identificado para mejorar la inclusión del mercado al mercado laboral en términos de género que repercuten en el esquema del sistema pensional? Bueno, como políticas a nivel internacional, lo que están tratando de hacer es como dar transparencia para que las empresas reporten el número de mujeres que tienen trabajando en sus empresas en comparación al número de hombres. Y algo que también se ha propuesto y que se cree es que entre más mujeres estén en cargos directivos, pues se puede reducir la brecha de género en el sistema pues, laboral, en el mercado laboral. Y estas son dos posibles propuestas que incluso están en el documento, pero creo que hace falta como analizar más cosas en temas de participación laboral. Creo que eso es muy importante. Angélica nos dice, relacionada con la pregunta de Natalia Ramírez, me gustaría saber si consideraste la edad de los hijos para la propuesta de compensación, dado que la demanda de tiempo en cuidado de niños y niñas depende también de su edad. No, lo que se tiene en cuenta es que se entrega un bono de 25 semanas por cada hijo, asumiendo que en algún momento esa mujer tuvo que retirarse del mercado laboral. Entonces, independiente de la edad del hijo actual, en algún momento tuvo que retirarse y por eso pues se compensa con 25 semanas, pero no se tuvo en cuenta la edad Bien, también esperando un poquito para saber si alguno más tiene alguna otra pregunta. Andrea, yo te quería preguntar algo, siguiéndole aquí la cuerda un poquito a Ana y al tema de la informalidad, que me parece bien interesante. Em, y es pues, digamos, nosotros tenemos al menos sí como tres estrategias de renta vitalicia que no se pueden llamar pensiones porque están por debajo del salario mínimo. Tú nombraste BEPS, la otra es Colombia Mayor, y a Sí, ver si le podemos llamar también a la hipoteca inversa otro posible modelo. sí. Pero yo, digamos, yo si no conozco ningún texto, ninguna aproximación, a ver entonces cómo funciona y la participación de las mujeres en comparación con la de los hombres en Colombia. ¿Conoces algo en términos comparados o alguna intuición de alguien que quiera trabajar sobre ese tema? ¿O no sabemos nada en verdad? En realidad no, yo también estuve buscando literatura sobre el tema y pues no encontré nada como que pudiera incorporar. Yo creo que ese también es un tema que hace falta como tener en cuenta porque al igual que tú no encontré información de las experiencias internacionales. Jonier pregunta, ¿no consideras que no se debe retirar necesariamente del mercado laboral por motivos de crianza? Lo digo porque considero que el teletrabajo puede fungir como una extensión al término de la licencia de maternidad. Sí, como mencioné, yo creo que las mujeres se pueden retirar por otras razones independiente del cuidado de los hijos, sobre todo por el tema de los roles de género que han venido de tanto tiempo atrás. Entonces, pues sí, yo creo que eso pues es importante como tenerlo presente y por eso como el tema de cuidado de adultos mayores y eso debe tenerse presente. ¿Me recuerdas la segunda pregunta, la segunda parte? Sí, que él hace esa pregunta porque considera que el teletrabajo puede fungir como una extensión al término de la licencia de maternidad. Bueno, yo creo que ya que mencioné el tema de la licencia de maternidad, esto puede estar incidiendo aún más en las brechas de género, porque lo que puede generar es incentivos a no contratar a mujeres. Yo creo que las brechas en las licencias de maternidad entre hombres y mujeres también están afectando y es un tema que debe abordarse. No sé si igualarse, yo creo que ese ya es un debate que debe abrirse, pero sí por lo menos las licencias de paternidad pues para los hombres sí deberían compensar un poco para que los empleadores no tengan una forma de discriminar a la hora de contratar. Tenemos otra que la hicieron en el Facebook Live y dice, teniendo en cuenta las recomendaciones que se plantearon al final, la propuesta sobre reducción de la jornada laboral sin disminución de los ingresos podría ayudar a la conciliación y el equilibrio en la familia para que las mujeres no sean expulsadas del mercado laboral. Bueno, creo que esa ya lo respondí, ¿sí? Sí. Johnny nos dice, un ejemplo para reducir la brecha de género en Colombia, ¿qué propondría, perdón? Brecha de género, ¿en qué sentido? Esperemos que Johnny nos diga. Mientras
Johnny precisa la pregunta. Te cuento un comentario de Angélica que nos dice, aunque no he leído el texto completo, creo que es una gran propuesta desde una perspectiva de economía feminista, porque tiene en cuenta no solo la desigualdad de género en la pensión, sino también incorpora el trabajo invisible no remunerado a cargo de las mujeres. Está muy interesante. Muchas gracias. Y yo creo que, pues mientras yo me preciso la pregunta, algo también importante es que se deben tender puentes entre todas las disciplinas. Entonces, para todas las personas, los invitados que nos acompañan el día de hoy, yo creo que vale la pena hacer una invitación a que desde sus disciplinas podamos aportar todos a reducir las brechas de género en todos los sentidos, pero pues en este caso nos compete la del sistema pensional. Yo creo que desde el derecho, desde todas las carreras, desde la economía, la sociología, yo creo que todos podemos aportar. Entonces es una invitación para trabajar de forma interdisciplinar. ¿Qué dice Natalia? Ya. No, pues no estoy segura cuando Andrea había recibido tantas preguntas una tras de otra. Asumo que ni siquiera era una sustentación de su tesis de maestría. Y qué No, bárbara no para recibí tantas. responderlas en 2 minutos. De acá, Andrea, a la política, Andrea. Qué bárbara. No, pues yo tengo más preguntas, pero tal vez un poco más específicas. Y de mi parte, Andrea, de nuevo, pues agradecerte y invitarte a que te hagas parte de un proyecto de investigación. Algo te había contado con Laura Porras y Ana Trivín. Tu trabajo nos ha parecido muy interesante y un gran paso como en el proyecto de investigación en el que nosotras también nos estamos embarcando. No, Muchas muchísimas gracias por gracias la por toda invitación la y sería maravilloso poder seguir aportando en este tema que tanto me apasiona y que tantas fibras me mueven, porque creo que el tema de las mujeres de verdad me conmueve. Gracias, Andrea, de verdad. No, Y para los que muchísimas. estaban preguntando por ahí también en términos generales, pues eso es lo que estamos intentando configurar. Grupos interdisciplinarios para pensar estos temas un poquito más a fondo, poder informar mejor esas políticas públicas, porque yo sí creo que al menos en comparación con el resto de países de ingreso medio de América Latina, estamos muy atrasados, lo cual sorprende mucho. Entonces, muchas gracias, Andrea. Sí, si ustedes tienen algún comentario desde la Facultad de Derecho, pues bienvenido. También sería muy gratificante recibirlo. Seguiremos charlando. Ya te metiste de facto en este grupo, así que Yo feliz. esperamos, esperamos volver a contar contigo y muchas gracias a Gracias. todos y todas que se conectaron. Fue realmente pues muy movido, preguntas muy interesantes que creo que nos ampliaron la perspectiva a todos. Y bueno, despedirnos, invitarlos al próximo evento del Semillero de Investigación en Derecho y Trabajo, que todavía no sabemos cuándo es, pero les contaremos. Muchas personas nos están preguntando dónde se consigue el documento y al parecer el link no aparece en el chat, Cami. Sí, eso es lo que estoy viendo. A varios no les sale, pero yo creo que podemos publicarlo en el Facebook y en el YouTube para que puedan acceder directamente a él. De pronto es una opción y varios preguntan que dónde se puede conseguir el texto completo. Y cuando entran al link, escogen la opción de PDF y ahí de una vez les sale el texto completo. En todo caso, el texto completo fue publicado por la Escuela de Gobierno de la Facultad de los Andes. También si lo googlean lo pueden encontrar. Y podemos compartirlo, Cami, por nuestras redes sociales. Aprovechemos Sí, para claro. hacernos publicidad, @laboraluniandes en Twitter, síganos. Y en Instagram. Bueno, Vale, bueno, muchas gracias. Muchas gracias Andrea. a todos. Muchas gracias.